Es fundamental que como pueblo adventista podamos estar preparados para este momento sublime, para este tiempo del fin. Indudablemente que nosotros como adventistas proclamamos, hablamos y predicamos sobre el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que la iglesia en estos tiempos difíciles lo requiere, lo necesita, lo precisa. Y por supuesto queremos compartir con usted qué es lo que dice la Biblia respecto a ello, qué es lo que dice Elena G. de White sobre precisamente el espíritu de profecía, qué es lo que dice allí Elena G. de White al respecto. Y aquí podemos observar, estimados amigos y hermanos, precisamente tres objetivos para esta noche, hablando de despejando el camino para la lluvia, ¿ok? Número uno, queremos identificar los pasajes bíblicos sobre la lluvia temprana y tardía. Número dos, deseamos precisar en los escritos de Elena G. de White sobre la lluvia temprana y tardía también, por supuesto. Y finalmente, ¿cómo podemos despejar el camino para recibir la lluvia tardía? Esa lluvia tardía bendita porque deseamos estar preparados para ese momento especial. Y aquí tenemos algunos pasajes bíblicos precisamente hablando de la lluvia temprana y tardía en la Biblia. Tenemos allí en Deuteronomio, puse algunos pasajes bíblicos para que podamos ir relacionando lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dijo Jesús allí en el Nuevo Testamento y cómo se cumplió y se cumplirá en el Nuevo Testamento. Usted puede observar allí estos pasajes bíblicos de Deuteronomio, de Joel, las palabras de Jesús en los evangelios, y en el Nuevo Testamento encontramos allí en Hechos capítulo 2 el cumplimiento de la lluvia temprana, y en Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 18 vamos a encontrar el cumplimiento de la lluvia tardía. Permítame leer por favor algunos pasajes. Vamos a observar en la siguiente lámina. Podemos observar esta lectura de estos pasajes precisamente. Dice allí en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor, vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Allí está la promesa del Señor para su pueblo, esa lluvia para su pueblo, para su iglesia, esa lluvia que sin duda se iba a dar, se dio en el pasado y Jesús también lo recordó allí. Dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7, sin embargo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Promesa de Jesús. Y cuando Jesús promete algo, cumple. Y podemos ver en el Nuevo Testamento ya ese cumplimiento, en Hechos capítulo 2, verso 4. Cuando dice allí, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y según el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Observe usted ese camino recorrido allí. Cómo en el Antiguo Testamento se habla de esta lluvia temprana y esta lluvia tardía y se vincula con el Espíritu Santo. Pero también este tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía está en los escritos de Elena G. de White. Allí tenemos escritos en tiempos de Elena G. de White. Usted puede observar cómo estos documentos, estos textos originales, vamos a decir, mencionan acerca de la lluvia temprana. Tenemos ahí una lista de documentos y también otros que mencionan sobre la lluvia tardía. Estos documentos fueron escritos en tiempos de Elena G. de White. Pero también tenemos allí, además de estos escritos, tenemos en la siguiente slide, tenemos allí, por ejemplo, en escritos que están en tiempos de Elena G. de White y en compilaciones también. Y aquí tenemos una bendición grande, enorme de parte de nuestra iglesia, la iglesia adventista. Porque podemos ver que la lluvia temprana es descrita en libros como Eventos de los Últimos Días, en las devociones matutinas como Recibiréis Poder, La Fe por la Cual Vivo o Maranata, El Señor Viene. En libros como Testimonios para los Ministros está describiéndose acerca de la lluvia temprana
y por supuesto de la lluvia tardía. Y allí tenemos algunos números incluso acompañando allí cuántas veces se repite la lluvia tardía, cuántas veces se repite la lluvia temprana. Entonces observe, mi querido amigo y hermano, usted que está escuchando, queriendo comprender lo que significa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos hablando de algo que Elena G. de White le dedicó muchas páginas a ello. Y aquí podemos observar estos textos precisamente. Allí vamos a ver la tapa de estos textos de los escritos de Elena G. de White en la siguiente lámina. Allí están eventos de los últimos días, recibiréis poder, Maranata, el Señor viene, testimonio para los ministros, la fe por la cual vivo. Estos son realmente documentos, libros que evidencian la importancia que le dio Elena G. de White al tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Qué importante para la iglesia. Permítame decirles allí en el siguiente slide, por favor, vamos a encontrar que Elena G. de White precisamente hace una comparación temprana con la lluvia tardía. Es decir, hay una relación entre ambas. Esto me lo menciona en Eventos de los Últimos Días y en Hechos de los Apóstoles. En el libro Conflicto de los Siglos y Eventos de los Últimos Días, ella señala que habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Claramente descrito allí por Elena G. de White en estas citas. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 8, página 28. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron White, que realmente la lluvia temprana fue importante, fue gloriosa, tuvo grandes resultados. Y ella señala en la parte final que lo que va a ocurrir con la lluvia tardía va a ser mucho más, mucho más. Permítame mostrarles aquí en el siguiente cuadro, por favor, esta relación precisamente que hicimos allí. Observe usted allí, ¿qué ocurrió con la lluvia temprana? El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia para que ella testifique, para que dirija la historia de la iglesia. El Espíritu Santo descendió en la lluvia temprana para que conduzca la administración de la iglesia, la evangelización de la iglesia, la conversión, los resultados de la iglesia allí en personas, en almas ganadas, convertidas y entregadas a Jesús, en la acción de los dirigentes, en la experiencia de la iglesia. Como usted puede observar, la lluvia temprana fue importante en los resultados, ¿sí? Allí está, claramente. Sin embargo, cuando hablamos de la lluvia tardía, estos resultados también se van a dar. Usted puede encontrarlo en estos escritos que hemos mencionado allí, cuando dice, a través de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo, se preparará la iglesia para la gran tribulación. Se preparará la iglesia para la segunda venida. A través de este derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, se producirán conversiones masivas. Se hablarán los idiomas necesarios para predicar y proclamar el mensaje. Habrá milagros, habrá prodigios, mucha oración, mucha alabanza. Habrá una predicación poderosa e irresistible. Y todo esto producirá el fuerte clamor, el fuerte clamor. Pueden observar ustedes, mis amigos, que los resultados de la lluvia temprana y la lluvia tardía realmente son espectaculares, son importantes. Y a mí me llamó la atención, cuando miramos estos resultados de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Intenté resumir especialmente esto que iba a ocurrir con la lluvia tardía en dos propósitos. Por favor, vamos a observar en la siguiente imagen, cuando dice allí, la lluvia tardía, uno de los mayores acontecimientos de la historia final, con dos propósitos. Número uno, fortalecer al pueblo de Dios para enfrentar el tiempo de angustia y estar de pie durante las 7 plagas. Estimado amigo, estimado hermano, si usted
no ha considerado la importancia del Espíritu Santo en, en esta última etapa de la historia de la iglesia, pues tiene que ahora considerarlo. Porque no podremos mantenernos firmes, victoriosos, en el tiempo de angustia, ni aún durante las 7 plagas, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así, este es uno de los propósitos fundamentales. El segundo tiene que ver con la capacitación a la iglesia para dar la última advertencia a este mundo caído, el fuerte pregón, la predicación con poder, la predicación que nace del corazón de aquel hombre, de aquella mujer que siente en su vida la presencia del Espíritu Santo y es capaz de proclamar a diestra y siniestra, en cualquier circunstancia, a tiempo y fuera de tiempo. Observemos lo que decía Elena G. de White precisamente sobre estos dos propósitos. Allí en la siguiente lámina, por favor, vamos a observar cuando ella dice lo siguiente, en Primeros Escritos, página 86, y en Eventos de los Últimos Días también. En este tiempo, dice ella, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así, mi estimado hermano, amigo, usted que está escuchando esta noche, es vital, fundamental considerar el derramamiento del Espíritu Santo para mi vida. Ya hemos visto que los resultados serán grandes, así como lo demuestra el libro de Hechos, allí en los inicios de la iglesia cristiana, pues al final de la historia del cristianismo, estos hechos serán aún mayores, más gloriosos. ¿Ok? Miremos qué decía Elena G. de White allí en el segundo objetivo, en el segundo propósito. Allí, por favor, vamos a avanzar. Cuando dice allí, será una advertencia, servirá para la advertencia y cosecha, para hacer crecer y para cosechar también. Importante el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Qué importante, mis amigos, tener la lluvia temprana y, por supuesto, la lluvia tardía. La lluvia temprana ya ocurrió. Está descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, que debería ser llamado, como algunos dicen, los hechos del Espíritu Santo. Allí está. Pero ahora tenemos que escribir la historia de los hechos del Espíritu Santo. Nos va a tocar a nosotros, a usted que está ahí al frente de la pantalla, yo que estoy aquí compartiendo este seminario, este mensaje con usted. Nos toca a nosotros recibir esta lluvia tardía para cumplir la misión que el Señor tiene preparado para su iglesia. Fundamental. Por eso quiero invitarle, mi estimado amigo, usted que está allí escuchándonos, y yo también quiero reflexionar junto con usted. Si es tan importante la presencia del Espíritu Santo, si es tan importante la presencia de la lluvia tardía, ¿qué es lo que está impidiendo en su iglesia? ¿Qué es lo que está impidiendo en mi iglesia adventista acá, de repente en Bolivia, o en mi iglesia allí donde asisto, o allá en su iglesia, allá en Chile, en Perú, tal vez en la iglesia allá en Uruguay, o en Paraguay, allí tal vez nuestros hermanos en Argentina? ¿Qué está impidiendo que podamos tener esa lluvia? Los momentos de tiempos de angustia, para enfrentar los momentos que vivamos allí en el derramamiento de las 7 plagas postreras, ese Espíritu Santo que podamos tenerlo para proclamar la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que está impidiendo? En mis lecturas encontré una cita que me llamó la atención poderosamente.
Y usted va a poder ver, observar aquí en la siguiente página, por favor, precisamente va a poder observar lo que dice Elena G. de White, hablando de la lluvia tardía y de las dificultades que estamos teniendo en el camino. Estimados amigos y hermanos, necesitamos despejar el camino, despejar el camino. Y miren lo que encontramos aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 144 y 145, y también allí en Eventos de los que Satanás tema tanto, como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Amigos, esto va a causar realmente un temor en Satanás, va a generar un espanto en Satanás cuando mire, cuando vea que el pueblo de Dios empieza a despejar el camino, empieza a quitar todo tipo de impedimentos que están perjudicando, obstáculos, barreras, posiblemente la moda, posiblemente algún tipo de gusto que tengamos en esta vida, que está. Yo decía allí, si es fundamental despejar el camino para poder tener acceso directo, para tener un camino allanado y llegar sin dificultades. Bueno, me recuerda a las circunstancias que vivimos algunas veces en nuestro país. Y allí le puse allí un país tal vez adicto a los bloqueos. ¿Sí? Sí, le puse así, un país adicto a los bloqueos. Observe algunas imágenes allí, por favor, vamos a avanzar con las imágenes. Podemos observar allí que se pone tierras, se coloca allí árboles, troncos, piedras, lo que sea necesario para bloquear. Observe allí las siguientes páginas. Allí cortaron de repente árboles y en la siguiente imagen podemos observar que la gente de repente en algunas circunstancias le puso también piedras allí. Observamos por favor las siguientes imágenes, piedras allí bloqueando en el camino y sin duda esto último que ocurrió, usted puede observar allí en la siguiente, apenas unas pititas, unos hilitos allí, vamos a decir unos hilos allí para amarrarlos allí y ya está, bloqueado. Permítame decirles que en nuestro territorio, algunas ocasiones ha ocurrido estos bloqueos. Podemos volver a la imagen anterior, por favor. Han ocurrido estos bloqueos por cosas a veces sin sentido. Por ejemplo, se encontró a un grupo de personas que estaban bloqueando allí en las calles cerca a un cementerio en mi país. Quiero decirle que esto ocurre en mi país, en su país no ocurre esto. Estoy hablando de un grupo de personas que tenían unas calaveritas, aquí le decimos en Bolivia, le llaman ñatitas, unas calaveritas. Y cuando les acercó la prensa y les preguntaron por qué están bloqueando, ellos dijeron, estamos bloqueando porque el cura no quiere bendecir a nuestras calaveritas. Sí, estaban bloqueando porque el cura no quería bendecir a sus calaveritas. Y eran como unas 10, 12 personas bloqueando. En algún momento, por ejemplo, un grupo de personas se puso a bloquear algo interesante, se puso a bloquear porque dice que la fiesta del carnaval, la entrada del carnaval, el corso de corsos, iba a pasar por otras vías, por otros lugares, y entonces los comerciantes, los vendedores de graderías decidieron bloquear porque el corso de corsos mantenga su ruta. Llama la atención, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, un grupo de jóvenes se puso a bloquear en las calles porque se estaba suspendiendo en los programas televisivos la serie Los Simpson. Sí, salieron un grupo de jóvenes bloqueadores allí para colocarse allí en las calles y bloquear, porque no estaban impidiendo la transmisión de Los Simpson. De repente también allí un grupo de señoras salió a bloquear de un mercado, salió a bloquear a las calles
Y cuando la prensa le preguntaron allí por qué estaba bloqueando, ellas dijeron, estamos bloqueando porque no queremos baños en este mercado. Bueno, uno tiene que entender qué estaba pasando allí detrás de todo esto, ¿verdad? Pero estos bloqueos no estaban permitiendo el libre tránsito de las personas, no estaban permitiendo el libre tránsito de los vehículos, estaban obstaculizando el desarrollo de un territorio, de una ciudad, de una región, de un país. Y así era necesario, podemos observar en la siguiente página, por favor, en la siguiente lámina, podemos observar, era necesario salir a desbloquear. Y tuvieron que salir en algunas ocasiones los mismos policías a desbloquear, a despejar el camino. En algunas ocasiones tuvieron que ser los tractores, estas maquinarias que cargan tierra, que cargan piedra, y allí con unas volquetas o camiones cargando encima de ellas para desbloquear, para despejar el camino. ¿Sí? Despejar el camino. Y recuerden lo que decía la cita, ¿sí? Volvemos otra vez a la cita. Vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Podemos observar allí en la siguiente lámina cuando dice allí, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento. De modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Podríamos parafrasear y decir allí, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una persona, un amigo que me está escuchando allí, que está decaído y está tal vez en circunstancias adversas de la vida, pero allí está, mis apreciados amigos y hermanos, qué importante despejar el camino, quitar todo tipo de impedimento. La pregunta que quiero trasladar esta noche es, ¿qué es lo que está obstaculizando en su vida, por ejemplo? ¿Qué es lo que está obstaculizando en mi vida? Las reflexiones tienen que ser para nosotros, ¿no? Cuando Elena G. de White coloca allí esta cita en sus escritos, creo que lo hace para que nosotros podamos reflexionar esta noche y pensar qué está impidiendo para que podamos recibir nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué está impidiendo en su vida? ¿Qué barreras tiene usted en su vida? Pensemos esta noche, reflexionemos. Recuerde usted lo que decía allí nuestro pastor Adrián. Anoten, registren esta cita. Reflexione usted cuando esté a solas en su habitación, en su pieza, allí cuando usted esté solo ahí en su dormitorio. Reflexione, ¿qué está impidiendo que yo reciba el derramamiento del Espíritu Santo? Debo despejar el camino. Y ojo, dice aquí, debo quitar todo. Allí está claramente establecido. No es algo, una parte. Dice, quitando todo impedimento, todo impedimento. Por eso esta noche, mi estimado amigo y hermano, yo estuve observando, revisando algunas actitudes internas y externas que debemos despejar en el camino para que recibamos la lluvia y el derramamiento del Espíritu Santo. Podemos ir, por favor, allí a la siguiente lámina. Allí usted tiene una síntesis precisamente de estas actitudes internas y externas para despejar el camino, ¿sí? ¿Qué actitudes debemos tomar? ¿Qué actitudes? Por ejemplo, allí dice 1, creer. 2, rendir. 3, remediar. 4, vencer. Número 5, orar. Y no solo orar. 6, unidad. Elena G. de White describe ya estas acciones que debemos realizar en nuestra vida. En la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar la primera. En la siguiente lámina encontramos allí cuando dice debemos creer en la promesa, creer. Claro que sí, porque si nosotros creemos en la promesa, así como los discípulos, en obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre.
el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Necesitamos creer en la promesa que ha hecho el Señor. Necesitamos creer no solamente de labios, de boca, sino con la mente, con el corazón. Creer para poner en práctica. Número 2, ¿qué dice el siguiente, por favor? En la siguiente podemos ver allí, en el número 2 dice allí, rendir nuestra alma a Cristo. Esa es otra acción que yo debo realizar para recibir en mi vida el derramamiento del Espíritu Santo. Si yo quiero despejar el camino, debo creer, debo rendirme a los pies de Jesús. Elena G. de White, allí en Mensajes Selectos. Entonces, nuestra obra hoy es, ¿qué cosa? Rendir nuestra alma a Cristo. Rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Alguna vez en Bolivia, en el país, se repite una frase, ¿no? Una frase que nuestros amigos de Chile conocen, que lo dijo un héroe boliviano allí: rendirme yo, cobardes, dijo él, ¿no? Rendirme yo, jamás, nunca, ¿no? Pero creo que aquí, cuando la Biblia nos habla a quien sí debemos rendirnos, es a Jesús. Entregarle todo, rendirle nuestra alma a Cristo, significa ser hechos preparados para ese momento. Así, si usted quiere despejar el camino para la lluvia tardía, necesita creer, rendir. El siguiente, por favor. El número 3 dice allí, remediar defectos y limpiar la contaminación. Nos toca a nosotros, decía allí Elena G. de White en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Amigos, demos estos pasos, demos estos pasos. Yo necesito creer, yo necesito rendir, yo necesito remediar. El siguiente, por favor, el siguiente paso. Yo necesito ser un vencedor, un victorioso, vencer las tentaciones y triunfar del amor al mundo. Dice Elena G. de White en Primeros Escritos, en la página 71, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, del egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Cuarto paso que usted debe dar para despejar el camino. Necesitamos despejar el camino, apreciados amigos y hermanos. Creer, rendir, remediar, vencer. Nos vamos al quinto paso. ¿Qué dijo Elena G. de White sobre este quinto paso? Oraron por el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, oraron. Oraron con fervor. Dice allí, deberíamos orar fervientemente, como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos necesitaban orar, nosotros también necesitamos orar hoy en día. La oración fundamental para aquel que quiere recibir el Espíritu Santo. Pero en el número 6 dice, no solo deberíamos orar así con frecuencia, orar porque queremos pedir y clamar al Señor por ese derramamiento del Espíritu Santo, sino dice, deberíamos de orar incluso hasta importunar al Señor, pedir hasta importunar al Señor. Y allí decía Elena G. de White, justamente en Eventos de los Últimos Días, en la página 161, no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que estemos allí permanentemente, a cada momento,
quiere que lo importunemos con este asunto, quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Hoy lo necesitamos aquí en la iglesia en Bolivia. Hoy lo necesitamos aquí en la iglesia en Sudamérica, en Perú, en Chile. Necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Este territorio de Chile necesita del derramamiento del Espíritu Santo. Quiero invitarle para que usted juntos podamos transitar por ese camino para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y vayamos limpiando, despejando el camino, despejando el camino. El séptimo paso, por favor, vayamos a la siguiente. Seguimos despejando el camino y necesitamos estudiar la Biblia y vivir a la altura de esa luz. Porque dice aquí, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en el entorno nuestro, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Así necesitamos estudiar la Biblia y vivir a la altura de ese estudio de la palabra que tenemos, amigos. Finalmente, el número 8. Podemos observar allí en el número 8, mis amigos, dice allí, esperaron en unidad. Joya de los Testimonios, en el tomo 3, página 210 y 211, señala lo siguiente. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Ya no era su interés quién era el mayor. Ya no era su interés, por supuesto, quién era el líder del grupo. Ya no era su interés quién era de repente el presidente del grupo. No, les interesaba la unidad del grupo para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Estos pasos son fundamentales. Este es el transitar del cristiano para despejar el camino. Mi amigo, usted que me está escuchando allí, al frente de su celular, de su computador, al frente de un iPad, un tablet, allí está usted observando a través de un televisor tal vez. Necesitamos despejar el camino para recibir el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Sabe qué, mi amigo? Hace mucho tiempo atrás ocurrió un fenómeno. Por favor, en la siguiente página. Hace muchos años, en la siguiente slide, por favor, murió un niño por causa de los bloqueos. Sí, murió un niño por causa de los bloqueos. Tantos bloqueos y bloqueos por aquí, por allá. Resulta de que una ambulancia estaba trasladando a un niño de 8 años desde la comunidad de Yunchará hasta el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Tarija. Este niño estaba afectado por una peritonitis con riesgo de una sepsis, con un riesgo de una infección mayor, con un peligro mayor. Pero justo ese día estaban de por medio los bloqueos en el camino, los bloqueos. Tuvieron que sortear durante el trayecto varios bloqueos. Durante 3 horas transitaron diversos tramos, pero llegaron a un sector, a un territorio donde había una trayectoria de unos 400 metros de largo. Y allí entonces el médico de la ambulancia, el chofer de esta ambulancia, la madre del niño, bajaron de la ambulancia y pidieron por favor a los bloqueadores que les permita pasar y les explicaron la emergencia que tenían. Un niño que estaba allí con peritonitis y con riesgo de sepsis. Hablaron, insistieron, rogaron, pero los manifestantes
se mostraron escépticos y burlones con estos amigos. Pero lo hicieron con una condición. Les dijeron, ok, pueden pasar, pero ustedes van a tener que despejar el camino. Ustedes tienen que despejar el camino. Los tres ocupantes, el médico, el chofer y la madre, inmediatamente se pusieron allí a despejar, a retirar las piedras, a retirar los escombros, a retirar los pedazos de madera, los troncos, a retirar todo. Permítame decirles, estimados amigos, que finalmente la ambulancia llegó a Tarija, llegó al Hospital San Juan de Dios de Tarija. Había demorado 5 horas para llegar hasta ese lugar, cuando solamente 1 hora, hora y media o 1 hora, un promedio de 1 hora y mucho más con una ambulancia y con una emergencia, podía haber llegado a este lugar. Demoró 5 horas. Pero tristemente, el niño había muerto en el camino. Había muerto en el camino. Porque el camino no estaba despejado. Había que despejarlo. Y algunos de nosotros, por no despejar el camino, vamos a quedar así, muertos, sin vida espiritualmente. Por eso yo quiero invitarle a usted para que reflexionemos juntos esta noche, por favor, en la siguiente lámina. Ahí está la síntesis de lo que habíamos visto. Necesitamos creer, rendir, remediar, vencer. Necesitamos orar, pedir, estudiar y unidad para que quede despejado el camino y el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Elena G. de White, por favor, en la siguiente lámina, quiero decir que concluir con la cita de Elena G. de White sobre el derramamiento del Espíritu Santo, con esta cita que me parece importante, en Hechos de los Apóstoles, página 29, y en Eventos de los Últimos Días. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Esto es lo que necesitamos hoy, estimado amigo, estimado hermano. Usted que me está escuchando allí desde las tierras peruanas, desde las tierras argentinas, desde las tierras uruguayas, desde las tierras paraguayas, bolivianas. Allí usted que está en Ecuador, usted que está allí en el territorio paraguayo o chileno, allí donde usted se encuentre en el territorio de la división sudamericana y más allá de la división sudamericana, usted y yo necesitamos caminar por un sendero donde tenemos que despejar todos los obstáculos y entonces recibiremos el Espíritu Santo. Despejar el camino y el Espíritu Santo se derramará sobre usted, sobre su vida y sobre mi vida también. Ese es nuestro deseo en esta hora. Gracias. Muy buenas noches.